Buenos Buenos días, días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo escucharles. El saber que se encuentran muy bien. No se olviden, por favor, de seguir trabajando el portafolio y la plataforma también, ¿sí? Adicional, no nos olvidemos, por favor, tener al día lo que son documentos, pensiones, actividades y no tener contratiempos al final del año Licen, lectivo, ¿sí? una pregunta. ¿Cómo está? Muy buenos días y dígame, por favor. ¿Hasta cuándo tenemos para pagar? Me parece que es cada fin de mes, creo. Sí, porque yo estaba un poquito mal, entonces necesitaba pagar. Y me van a pagar Listo. a mí el 5, estaba sin trabajo ahorita. Entonces, para igualarme todo y hacer todo. Listo, muy bien. En ese caso del tema del pago de las Dice pensiones, buenos días. obviamente, ¿cómo está? Muy buenos días. Tenemos que comunicarnos al departamento financiero de la institución. Sí, de la institución, obviamente para igualarnos en todas las actividades, ¿no? Bien, chicos, no nos olvidemos también, por favor, de registrar la asistencia. Estamos cerca de 28 personas y solamente 10 personas han registrado la asistencia, así que por favor, no nos olvidemos, ¿sí? Buenos días, licenciado. ¿Cómo está? Muy buenos días, señor Segundo. Licenciado, ¿Cómo buenos le días. va? ¿Cómo le va, señor Edison? Muy buenos días. Bien, chicos, vamos a avanzar, por favor. Y el día de hoy vamos a estudiar directamente los cambios más importantes dentro de América Latina, ¿no? Como ustedes saben, directamente nosotros pasamos a tener lo que son enfrentamientos, pasamos a tener lo que son liberaciones de territorios por parte del yugo español, ¿no? Como ustedes saben, los españoles en su momento lograron tener el control de la mayoría de los territorios del continente americano, pero obviamente después se dieron una serie de levantamientos, ¿no? Hablando de los años de 1800 en adelante. Entonces, básicamente se establecieron pues las primeras repúblicas dentro del territorio del continente americano, ¿no? Sin embargo, aquí también podemos determinar lo que es el liberalismo. ¿Sí? El liberalismo y de cómo directamente apareció en la etapa de emancipación. ¿Sí? Bien, me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda por favor el señor Segundo Paucar, por favor. Listo, licenciado. Por favor. Los orígenes del liberalismo en Latinoamérica. Los orígenes del liberalismo en Latinoamérica son tan diversos como los procesos emancipatorios originados a comienzos del siglo XIX. Esta diversidad se resume al menos en dos tipos de liberalismo a los que hace alusión a las fuentes históricas. Por un lado, existiría un liberalismo próximo al modelo inglés, al que se adjetiva como positivo, organizador o de orden. Por otro lado, un liberalismo revolucionario considerado por sus adeptos como progresistas, radical, etc. Este último se inclina en la más de las veces por el modelo francés, aunque hay referencias al norteamericano. El liberalismo latinoamericano en su vertiente radical, asume la forma contundente de una impronta igualitaria. Este igualitarismo, cuya cabeza europea más significativo es Rosen, pregona la creación de instancias comunitarias suficientes para la satisfacción de las necesidades irrenunciables del individuo. El Estado no es un mal necesario y, por consiguiente, objeto de políticas para su reducción a la mínima expresión. Así tal como sostiene Javier Fernández Sebastián, al enfrentarse al despotismo colonial, el liberalismo latinoamericano mantiene una estrecha asociación entre la afirmación de la libertad y la igualdad. Me cogió cansado. Excelente. Muy bien, señor. Bajé Muchísimas gracias. gradas.
Muy bien, llegamos con las últimas. Excelente. Bien. Bien, cuando Disculpe, nosotros compañero, ¿de Perdón, me qué pregunté qué página página estamos? en la página del portafolio. Bien, ya vamos a revisar, por favor, no se olviden. ¿Pueden ver mi pantalla tal vez? Sí, Sí se ve, pero pero ¿qué no se número? ve en qué número estamos, dicen. La Ya. página. Ya, vamos a revisar, por favor, ya regálenme un segundito, ya les voy a decir la página, ¿sí? No se olviden, por favor, en el índice del portafolio les debe indicar directamente la página en la que nos encontramos. Muy bien, nos encontramos justamente en la página 42, ¿sí? No se olviden, por favor, revisar siempre el índice porque ahí directamente tenemos todos los temas enumerados, ¿sí? Muy bien, yo lo tengo en la página 42. Más o menos ustedes deben tener entre la 35 y la 50, ¿sí? Revisemos eso, por favor. Bien, en ese caso, cuando nosotros hablamos de liberalismo, ¿no? Vienen a ser lo que son corrientes o formas económicas, sociales, culturales, que básicamente se establecieron después de los procesos de emancipación, ¿no? Algunos historiadores dicen que el liberalismo como tal generalmente apareció cuando se dieron los pequeños levantamientos, cuando empezaron directamente las revoluciones y obviamente la expulsión de los españoles en estos territorios, ¿no? Si bien es cierto, nosotros paulatinamente podemos manifestar que este liberalismo en sí enfocó directamente a la población en general. ¿Para qué? Para levantarse en armas, para que obviamente logren tener conciencia de las actividades que se realizaban en el territorio y sobre todo directamente el tratar de tener un gobierno propio, una autonomía muy propia, ¿no? Aquí directamente podemos determinar cómo básicamente este liberalismo fue directamente enfocándose tanto en las sociedades como tal, como directamente en los partidos políticos, ¿no? Por ejemplo, acá directamente se menciona que en Europa básicamente se menciona que el liberalismo planteado por Rousseau asume que directamente el igualitarismo que se le conoce realmente no puede darse al 100% y que sobre todo directamente manifiesta que las necesidades que tiene el individuo es irrenunciable. ¿Eso qué quiere decir? Que la pobreza, que las enfermedades, que el sistema económico directamente europeo tiene que desarrollarse en base al gobierno y no al Estado. ¿Sí? Por ejemplo, una situación importante acá, empiezan directamente a tener lo que es una contradicción con tal en que la forma del gobierno que se plantea en Europa tiene que tener el control de todas las actividades. Sin embargo, en Latinoamérica se establece que el Estado es básicamente el organismo de control de la mayoría de los países que tenemos en América Latina, ¿no? Y sobre todo se da lo que es la fundación de partidos políticos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de partidos que tienen bastante dinero y son bastante religiosos, por decirlo así, en la época colonial, ¿cómo se llamaban esos partidos políticos? Y existían solamente dos. El conservador, Excelente, el conservador. Muy bien, ¿y el otro? El liberal. liberal. El liberal. Muy bien, O dentro del sea, las dos partido. corrientes, ¿no? Que se han manejado. Excelente, muy bien. El conservador, ¿cuál es el máximo representante dentro de ese partido político que en su momento llegó a ser presidente también de la República del Ecuador? Mm, ¿Cuál será? Y uno de ellos, Galo Plaza, también él fue conservador aquí en el Ya, país. excelente. ¿Qué más? Ahora, el Y el del presidente liberalismo sería José Velasco Ibarra, José María mm, Velasco Ibarra, también puede ser un gran pero representante. desde el liberalismo. Otro representante que básicamente fue asesinado fuera del Palacio de Gobierno y fue García Moreno, asesinado García Moreno. García Moreno. García Moreno. García Moreno. García Muy Moreno. bien. Él Y fue muy recordamos, radical, ¿mandé? Dígame. él fue muy radical. Excelente, muy radical. Ahora, si hablamos un poquito de García Moreno, ¿cómo se llamaba el personaje que lo asesinó? Inclusive existía un apodo que decía, ¿no? Un rayo lo mató. Faustino Lemos Rayo, él lo asesinó. Excelente, muy bien, lo asesinó.
Faustino Lemus Rayo, que básicamente al día de hoy aquí en el Ecuador podemos también determinar el sitio en donde básicamente fue asesinado pues García Moreno, ¿no? Que era uno de los máximos representantes del Partido Conservador. Ahora, del Partido Liberal, ¿cuál será uno de los representantes más emblemáticos que nosotros llegamos a tener en su momento? José María Velasco Ibarra. Eloy Alfaro. Eloy Alfaro también. Alfaro, excelente, muy bien. Eloy Alfaro en su momento, conocido como el general de las derrotas, ¿no? Él en su momento dio lo que son opciones, dio lo que son pensamientos, algunas obras, algunos inventos, que generalmente quiso mantener una sociedad bastante equitativa en su momento, ¿no? Ya no solamente las clases sociales altas, sino que todos en este caso tendrían que tener lo que es un respeto, todos tendrían que tener un trabajo y sobre todo el beneficio directamente para el pueblo, ¿no? El general Eloy Alfaro, ¿dónde fue asesinado o cómo lo asesinaron? Él fue Dicen que asesinado. fue lo que le arrastraron por el camino de piedra y su cuerpo se fue desmembrando. Eso es de la hoguera bárbara. Excelente, muy bien. ¿En qué territorio fue o cómo se conoce Quito, actualmente ese Quito en lugar? el ejido, dicen. Excelente, muy bien, fue pues en el Parque del Ejido, en donde básicamente se estableció el sitio en donde pues el general Eloy Alfaro fue pues arrastrado, fue quemado y algunos de sus partidarios también, ¿no? Pero en fin, destaca directamente lo que es la representación directa de las concepciones, de su pensamiento ideológico, ¿no? Hablando directamente del liberalismo, hablamos de la igualdad, de la libertad, de la fraternidad también, que fueron bases en donde básicamente se establecieron dentro de los partidos liberales, ¿no? Si bien es cierto, Eloy Alfaro viene a ser uno de los representantes del liberalismo, ¿no? Que a su vez también fue asesinado y que obviamente su legado hasta el día de hoy sigue vigente, ¿no? Como la enseñanza directamente de algunas obras que en su momento realizó. ¿Qué tipo de obras nos dejó Eloy Alfaro? Por ejemplo, la El educación tren. laica es uno de de las cosas que él implantó en el país. Excelente. ¿Qué más será? A ver, ya voy a seguir pensando. Ya, muy bien. El ferrocarril de Guayaquil, dicen. Excelente, muy bien. El ferrocarril. ¿Qué más? Ah, claro, porque él trataba de unir las regiones. Excelente, muy bien. ¿Qué tipo de obra o qué otra obra nos dejó? Muy bien. Va a quedar de tarea. Ya, En 10 Ya todos le los dijimos colegios dos, laicos. Dicen, dicen. Ya le dijimos dos, pues. dos. A dicen, ver, que A ver, sean con los otros cinco. compañeros. Que sean cinco, a ver. Ya A ver, tenemos dicen, dos. no estoy muy segura, pero él hizo que la iglesia y el Estado se separaran. Tres. Faltan Ya. dos. El colegio militar. Mm, No, como que sí, como que no. Otras dos, a ver. Y dicen, él también hizo que valiera como lo de la mujer, o sea, que la mujer sea ya como independiente. Casi Derecho de por la ahí mujer. va la idea, pero no, casi por ahí. Del voto, algo así. De lo que... Excelente. Cuatro. Falta uno El más. Colegio Nacional de Mejía Ya, puede ser. ¿Qué más? Nos falta uno más. ya. Uno más. Vamos a tener 10, no, no 10 segundos, 5 segundos. El colegio Eloy Creador, Alfaro, dicen. creador también de una del ley ferrocarril. pública al ¿De? servicio de los ciudadanos. El servicio de sanidad pública. Ya puede ser. 5, ¿No? 4, El del ferrocarril, ¿no? Fundió el 3. colegio de Manuela Cañizares. Ya. 2. Dicen, unió la costa. 1. Sin leer en el internet. Eso, sin leer en el internet. Hasta acá se escucha el teclado.
Muy bien. En ese caso de las obras que nos dejó el general Eloy Alfaro, pues son muchísimas las cuales nos dejaron, ¿no? Pero las más representativas, las cuales ustedes acaban de mencionar, fueron directamente parte importante de esa visión del liberalismo, ¿no? Es decir, directamente separar la iglesia directamente del Estado, ¿no? No sé si ustedes tal vez han visto una película o una serie en donde básicamente establecen de cómo fue la vida de Eloy Alfaro y cómo fue directamente esas posturas que logró tomar en contra de los abusos directamente de los gobiernos, ¿no? Si bien es cierto, él generalmente trató, obviamente, de establecer lo que es un gobierno bastante equitativo, bastante participativo, sin embargo, no logró realizarlo y de la peor manera, pues, él fue asesinado, ¿no? Si bien es cierto, en esos videos que yo les mencionaba, generalmente muchos religiosos, cuando estaban dentro de la hoguera bárbara, empezaron a celebrar directamente la muerte de Eloy Alfaro, ¿no? La iglesia en su momento empezó a considerar pues al general Eloy Alfaro como el diablo y por ende cuando se realizaban las misas, obviamente la religión incluía directamente mensajes fuertes en contra del general Eloy Alfaro para que la población obviamente esté en contra de él, ¿no? Entonces, por ejemplo, llegaba el sacerdote y decía, feligreses, Dios está enojado con nosotros porque básicamente el demonio anda por ahí, el diablo disfrazado directamente de un general, tenemos que acabar con él, no podemos permitir ese tipo de cosas y un montón de situaciones más que obviamente pues la población en general no supo diferenciar las cosas y obviamente pues eso directamente tuvo como consecuencia la muerte del general Eloy Alfaro, ¿no? Pero en fin, podemos determinar que el liberalismo básicamente se estableció con principios dentro de la Revolución Francesa que se fortalecieron dentro de la etapa de la independencia y obviamente a medida que los países iban fundando lo que son las repúblicas, permitieron establecer el liberalismo como formas de partidos políticos, ¿no? El liberalismo latinoamericano. ¿Me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita? Ya, muy bien. El señor o la señorita. ¿Me ayuda por favor el señor Diego Taco? ¿Estamos ahí? Diego Taco, no, listo, muy bien. Cero y sin Yo le asistencia. ayudo, Licen. ¿Sí está? Yo le ayudo, Carlos de Alvear. Señor Alvear, listo, muy bien. Después Yo, me ayuda. Licen, quiero leer. No, Listo, muy dice. bien. Después les doy paso, por favor, participamos todos y no se olviden. Bien, me ayuda, por favor. Ya, liberalismo latinoamericano. El liberalismo latinoamericano que define Armando Ojar Dávalos se pretende una cultura de emancipación, en otras palabras, un sustrato de elaboración autóctona surgido de las gestas emancipadoras que es asumido y trascendido por los socialismos del siglo XX, así apartándose de modo deliberado de la voz liberalismo como denominador partidista o de un corriente de pensamiento encerrada. Se le identifica como un conjunto de ideas esenciales que se originan en una historia política común de Latinoamérica. Es esa historia de los últimos 2 siglos la que confiere el distingo a las ideas liberales latinoamericanas de las europeas. Estas estarían llamadas a atravesar las escuelas de pensamientos con la vocación de superar los divorcios entre unas culturas urgidas en las luchas por la liberación social y nacional durante el siglo XVIII y siglo XIX, y las formas ideológicas de las luchas sociales del siglo XX. De este modo sería posible encarar una síntesis universal con carácter latinoamericano. Y ya te gastaría los 80. Excelente, muy bien, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Cuando nosotros hablamos directamente del liberalismo latinoamericano, ¿no? Según Dávalos,
básicamente establece que el principio fue directamente dentro de los procesos de independencia, ¿no? Pero obviamente él también menciona que el liberalismo también se transformó y directamente se estableció en los principios del socialismo del siglo XX, ¿no? En donde básicamente comparten algunas visiones similares, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos dice el socialismo? ¿O qué será el socialismo? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es su ideología? ¿Cuál es su visión? ¿Qué será el socialismo? El Una socialismo. organización política. Ya, más que organización política, es una corriente Del social pueblo, Ideológica. para el Ideológica. pueblo, Licen. Es una Ya, corriente ideológica, dice. Pero ya. para el pueblo o para los pueblos de un cierto lugar. Ya, podría ser. ¿Qué más será el socialismo? ¿Qué más será? Bien, en este caso, cuando nosotros hablamos del socialismo, ¿no? Básicamente es una corriente ideológica que generalmente establece parámetros políticos, económicos, sociales y culturales. También, si bien es cierto, nosotros al día de hoy, ¿qué modo de producción sigue vigente y que generalmente lo tenemos, cumpliendo día tras día nosotros? ¿Qué modo de producción tenemos en la actualidad? El capitalismo. El capitalismo, ¿no? Bien, si recordamos un poquito, nosotros básicamente hemos tenido algunas transformaciones dentro de las sociedades, ¿no? Hablando de la comunidad primitiva, que fue el primer modo de producción que nosotros llegamos a tener, establecido directamente por Karl Marx, ¿no? Y Friedrich Engels, que básicamente ellos decían que nosotros directamente tuvimos una serie de transformaciones. La primera transformación como sociedad fue la comunidad primitiva. Después, el esclavismo. Después, ¿cuál apareció? Si tenemos primero la comunidad primitiva, después el esclavismo, ¿cuál será el tercero? 5, 4, La 3, revolución industrial. El no. feudalismo. Feudalismo, muy bien. Tercera. Feudalismo. Y el último que estamos al día de hoy es el capitalismo, ¿no? En fin, se plantea de que aquí a 100 a 200 años, básicamente se va a establecer como tal el modo de producción socialista, ¿no? Que en su momento se menciona, pues, que en el socialismo todos ganan igual, todos tienen lo que son las mismas oportunidades, no existen enfermedades, no existen lo que son pobreza, y que todos trabajan directamente para todos, ¿no? Sin embargo, en algunos países, obviamente, estas posturas impartidas directamente por el socialismo ayudó y directamente hoy en día son potencias mundiales. Sin embargo, en otros países, obviamente, no fueron aceptados de la mejor manera, no lo administraron de la mejor manera y obviamente, pues, fracasaron directamente en establecer lo que son modelos económicos, ¿no? Ahora, si bien es cierto, aquí también se menciona que dentro del socialismo está directamente bases o principios del liberalismo, ¿no? Uno de los principios, libertad, igualdad y fraternidad, que siguen vigentes, obviamente, dentro del socialismo, ¿no? Al día de hoy, como ustedes saben, el capitalismo sigue siendo nuestro modo de producción. De aquí a 100 años, a 200 años, se prevé también que el comunismo también pueda llegar a tener bastante fuerza y obviamente establecerlo como modelo económico. Ahora, ¿cuándo llega a ser un modelo económico? Cuando todo el mundo, obviamente, lo aplica, ¿sí? Cuando todos los países en el mundo lo aplican, ¿sí? Ahí directamente se considera, pues, un modelo económico vigente y que obviamente todos lo deben realizar, ¿no? Pero ahora, dentro de Latinoamérica, básicamente se establecen estos principios que en algunos países se ha buscado la manera de implantar lo que es un socialismo bastante incipiente, por decirlo así, de práctica, cosa que no ha resultado de la mejor manera, ¿no? Y obviamente, pues, Dávalos básicamente establece que si una vez en América Latina se logra establecer lo que es el socialismo como tal, básicamente estaremos directamente gobernados o diseminados, por decirlo así, con los pensamientos básicamente del liberalismo,
¿no? Que básicamente es una sociedad de igualdades, es una sociedad en donde básicamente todos tenemos que participar por igual, ¿no? Ahora, también podemos establecer que las culturas, que las luchas de liberación directamente dadas en los años de 1800 a 1830, básicamente forjaron directamente el pensamiento socialista dentro del continente americano, ¿no? Aquí podemos ver luchas, rebeliones, levantamientos, perdón, que básicamente se dieron en el continente americano, ¿no? A ver, ¿qué tipo de revoluciones se dieron en el continente americano en el último siglo? A ver, ¿qué tipo de revoluciones? Una, la revolución alfarista. Ya podría ser, muy bien. ¿Cuál más? Vamos, en el La continente revolución, la americano. más importante, la revolución cubana. Ya, muy bien, dos. ¿Cuál más? Otra más. La mexicana, lideradas por Pancho Villa, tal vez. Excelente, muy bien. Entonces, bien, nosotros en el último siglo hemos tenido una serie de revoluciones, pero ¿con qué fin? Con el fin de que toda la población, de que todas las personas puedan mantener lo que es una igualdad de condiciones y las luchas de las clases sociales, ¿no? Pero en fin, los principios del liberalismo siguen vigentes directamente tanto en el socialismo como en la mayoría de los partidos políticos, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy, si yo digo que un partido básicamente representa el partido de la derecha, ¿a qué partido o qué ideología tiene este partido? El capitalismo. Muy bien, excelente. Además de eso, directamente están los empresarios, en donde básicamente velan por sus intereses, ¿no? Ahora, cuando yo veo partidos de la izquierda, ¿a qué me hago referencia? A ver, a los partidos de la izquierda, ¿qué visión tendrán? De contrarrestar a la derecha, pues, ¿no? Excelente, muy bien. Básicamente, en términos de ideología, se menciona que el partido de la izquierda obviamente trata de enfocarse dentro de la población, solventando los problemas, necesidades, y en contra directamente de la explotación generada pues por otros partidos políticos, ¿no? Pero en fin, al día de hoy todavía se mantiene una estabilidad, por decirlo así, entre los países, ¿no? Aquí también podemos deliberar que el señor Dávalos también menciona que es un crítico dentro de la política y que todo valor, que toda ideología básicamente se pierden cuando las personas llegan al poder. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos nosotros semanas de elecciones o la temporada directamente electoral, nosotros elegimos a nuestros representantes mediante qué? Mediante el voto. Mediante el voto. Aquí en el Ecuador, ¿cada qué tiempo elegimos a nuestros representantes? Para presidente cada 4 años y para autoridades, para alcaldes, prefectos. Excelente, muy bien. Entonces, miren, nosotros tenemos una etapa en donde básicamente podemos elegir a nuestros representantes, ¿no? Lo que también menciona Dávalos, es decir, que la persona una vez que llegue al poder no cumple directamente con sus menciones de campaña y obviamente empieza directamente a beneficiarse solamente él. Es decir, que la población directamente no cuenta con valores, que la población directamente no es apoyada por el presidente y que obviamente se menciona de que el gobierno directamente tiene que estar controlada por la población en general, ¿no? En donde básicamente se pueda existir lo que es una participación, una igualdad de condiciones y que sobre todo la explotación no se dé más en América Latina y esperemos que en algún momento logremos tener lo que es un modelo económico que básicamente ayude a todo el mundo. ¿Sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Dicen, Sí, dígame, por favor. a mi favor, licenciado, por motivos de trabajo tengo que salir de la clase, por favor. Listo, muy bien. Puede nomás retirarse, por favor. Ya, muchas gracias, licenciado. Hasta la Ya. próxima semana. Gracias. Listo, muy bien. Acá. Dicen, Sí, dicen, dígame. no sé, durante, digamos,
la vida, si cabe el término universal de toda la humanidad, siempre hemos tenido estas dos corrientes de lucha, ¿no? La izquierda y la derecha. En muy pocos Excelente. países se ha aplicado una centro izquierda o una centro derecha, pero más hemos estado en estas dos corrientes, ¿no? La izquierda y la derecha, en la Sí, que tanto en la izquierda pues ha habido un sinnúmero de situaciones negativas para la humanidad y de igual manera la derecha, ¿no? O sea, también tiene sus falencias. Ahora, es por eso que se llama, no sé si hasta ahora se considere pues los de Oriente, los de Occidente, los países que están a favor de estas corrientes. Y se puede decir, Estados Unidos y sus aliados pues defienden a capa y espada el capitalismo, mientras que Rusia y sus aliados como China, Corea del Norte, defienden pues el socialismo. Y bueno, y otras corrientes ideológicas también que hay por Medio Oriente. Entonces hemos estado en esta situación en la que el gran perdedor ha sido la mayoría de masas de la humanidad. Entonces, no sé cómo podría de pronto crearse otra corriente ideológica en la que en realidad pues sea en beneficio de toda la humanidad, licenciado. Excelente, muy bien su acotación, 10, muchísimas gracias, muy bien. En términos generales, bueno, después de la comunidad primitiva o estableciendo directamente los parámetros de la comunidad primitiva, empezamos directamente a tener lo que es estas contradicciones, ¿no? Básicamente de las clases sociales, ¿sí? Tanto de las personas que tienen grandes recursos como los grupos que obviamente no lo tienen, ¿no? Y en fin, al día de hoy todavía se sigue dando lo que es esta fuerte lucha de clases sociales que en su momento mencionaba Marx y que obviamente pues un día tenemos que establecer lo que es un modelo económico que ayude a todos. O sea, que ayude a todos y que posiblemente trate de eliminar estas visiones, ¿no? Que generalmente desde tiempos inmemorables básicamente siempre están esta lucha de contrarios, ¿no? Muy bien, en este momento chicos les voy a compartir una pequeña actividad que van a realizar, ¿sí? Les voy a compartir, por favor, este pequeño enlace en el grupo del Zoom. La van a trabajar, por favor, perdón, hasta el próximo viernes de la siguiente semana, ¿no? Entonces, al momento de dar clic a este enlace, no se olviden, por favor, de darme compartiendo en el grupo de ustedes, ¿sí? Por favor, una vez que ustedes sigan respondiendo ya estas preguntas, por favor, al finalizar la hoja tenemos una opción que nos dice enviar. Le damos clic en enviar y directamente ya me llega a mí. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna inquietud, por favor? Yo, mi licen, yo. Buenas tardes, ay, buenos días, licenciado. Sí, dígame, por favor. Buenos días. Una vez que ya realizo o sea, las preguntas, todo eso ya aplastamos de enviar, y es necesario tomar ese captura y enviar al grupo, o ya usted ya directamente ya, o sea, ya le llega ya lo que he contestado. Bien, sí, directamente ya me llega a mí. Sí, no es Ah, ya, entonces necesario colocar la captura. no es necesario tomar captura, licenciado, y Sí, no es enviar al grupo. necesario tomar la captura. Ya, Sí, muchas gracias, tranquilamente licenciado. ustedes completan, colocan la opción enviar y listo. Ya directamente ya me llega a mí. Ya, licenciado, muchas gracias. Listo, muy bien, chicos. Dicen, por favor, envíenme al grupo. Al grupo, bueno, ahorita no le tengo abierto lo que es el WhatsApp, pero bueno, ya les voy a enviar al grupo, ¿no? Y si pueden, por favor, compañeros, no se olviden de enviar también lo que es el grupo de sus compañeros, ¿no? Pero en fin, me confirman, por favor, si tal vez ya les enviaron o no, para que obviamente yo les pueda enviar, ¿sí? ¿Sí? Bien, me avisan, por favor. Bien, chicos, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos vemos el próximo sábado, cuídense mucho. Hasta la próxima, licen, cuídese. Hasta el sábado, Licen.